La buena escuela, la buena educación infantil se tiene que caracterizar porque la escuela sea un espacio de encuentro. Esto lo tengo todavía que definir mejor. Las escuelas como unos ecosistemas que tienen unas ciertas reglas. Esto también es muy importante para los niños pequeños. Es una cosa que podemos ofertar que la familia no tiene, y menos las familias de ahora, donde a los niños no hay quien les ponga reglas, ¿no? Efectivamente, muchos padres, este es el motivo principal por qué llevan a los niños al colegio, es decir, para que se acostumbren a estar con otros y para que no sean tan caprichosos y para que empiecen a entrar en un mundo regulado, ¿no? Las reglas tampoco tienen que ser demasiado estrictas, pero es un mundo de reglas que es muy interesante dentro de lo que es el desarrollo infantil, ¿no? Son escenarios centrados en tareas. Esto a veces los educadores no lo entienden muy bien. Y es verdad que en la educación infantil el tema, la disyuntiva entre tareas y relaciones, en el sentido afectivo de las relaciones, no está muy claro, ¿no? Pero yo creo que esto lo tenemos que tener muy claro. Nosotros no somos las madres de nuestros niños pequeños. No tenemos que hacer de madres ni de padres. No hay que maternizar la escuela infantil, sino lo que hay que hacer es trabajar sobre las tareas. Ellos ya tienen, quiero decir, lo importante no es querer a los niños, quiero decir, claro, si no los quieres, qué desastre, no se podría decir lo contrario, que sea no querer, pero lo más importante que les podamos ofertar no es el afecto que nosotros les transmitamos, porque fuentes de afecto ya tienen fuera de nosotros. Lo que a veces no tienen fuera de nosotros es elementos, diríamos, que les lleven a un desarrollo de otro tipo de capacidades que ellos tienen, ¿no? Tengo un compañero que a los estudiantes que quieren formarse como educadores les dice: ¿y tú por qué quieres ser educador de educación infantil? Y dicen: pues porque me gustan mucho los niños. Uy, dice él, ten cuidado que ahora eso está muy perseguido. Ahora eso está muy perseguido. Y efectivamente, no es... A uno le tienen que gustar los niños, pero uno tiene que saber qué hacer con ellos y tiene que saber qué tipo de situaciones y qué tipo de elementos tiene que traer con ellos, ¿no? Es verdad que en ciertos momentos justamente el trabajo técnico que tenemos que hacer tiene que ver con la afectividad. Niños que vienen carenciales de afecto, niños que vienen con un nivel de relaciones frías o distantes o con este tipo de cosas, ahí nuestro papel es justamente el compensar ese tipo de situaciones, ¿no? No quiero decir que tiene que ser una relación fría. Yo he suspendido a veces a uno de mis estudiantes que quería ser educadora infantil porque decía que le angustiaba mucho cuando le tocaban. Y decía yo, pues chica, si te molesta que te toquen, vete a la secundaria o vete a la universidad, no sé, a donde quieras ser profesora, pero desde luego no puedes ser profesora de niños pequeños, porque este es un elemento fundamental para tu trabajo y va a ser tu propio cuerpo una de tus herramientas más importantes. El cuerpo y la sonrisa o la mirada va a ser una de tus herramientas más importantes con los niños pequeños, ¿no? Bueno, y después... Justamente todo esto hace que las escuelas tengan que ser recursos de aprendizaje. Los niños tienen que aprender cosas. Hubo una investigación en Estados Unidos hace unos años que comparaban 11 métodos distintos de trabajo con niños pequeños. 11 métodos distintos. Muy interesante. Se llamaba Follow Through, la investigación. Y uno de estos métodos tenía que ver con el desarrollo de la autoestima de los niños, cosa que ya os decía al principio es uno de los componentes fundamentales en su propio desarrollo, ¿no? Y en su propio desarrollo de aprendizaje, es decir, el niño tiene que desarrollar un tipo de relación de enfrentamiento que sea activo, no que sea defensivo, sino que sea proactivo, ¿no? Y esto lo consiguen los niños que tienen un sentimiento de seguridad en sí mismo fuerte. Y esto es lo que tendríamos que potenciar con ellos, ¿no? Bueno, pues había, ya digo, uno de los métodos de trabajo con niños pequeños era reforzar la autoestima. Y otro de los métodos de los 11 era el más clásico del aprender a leer, a escribir, la prelectura, la preescritura, el aprender este tipo de cosas más académicas, más clásicas. Los resultados fueron muy chocantes. ¿Queréis creer que mejoraron más en autoestima los niños con el modelo clásico que con el modelo de la autoestima?
Es decir, pasarte el día, y esto les pasa a muchas familias, pasarte el día diciendo a los niños, qué guapo eres, qué bonito, qué magnífico, qué no sé qué, no sirve de nada, porque al final se dan cuenta de que no saben hacer nada nuevo, es decir, ellos no van creciendo en nada. Pero un niño que un día no sabe hacer una letra y al día siguiente sabe hacerla, y que un día no sabe hacer una construcción y al día siguiente sabe hacerla, es la mejor fuente de autoestima que puede tener. Es decir, que en el fondo lo que se va dando cuenta es que cada vez es más competente, que cada vez va sabiendo hacer cosas distintas, cosas novedosas, y esto es lo que va justamente reforzando la autoestima. No el hecho de que le vayamos mandando, diríamos, frasecitas de apoyo y estas cosas de autoayuda que a veces se pretende desarrollar, ¿no? Y esto es justamente lo que hace que los niños además se lo pasen bien en las escuelas y que vayan orgullosas a sus casas y que muestren las cosas que van haciendo y que sepan que de alguna manera van creciendo en el tipo de cuestiones que van siendo capaces de desarrollar, ¿no? Y todo esto en el fondo a lo que nos lleva es que los educadores, no tenemos que ser grandes amantes de los niños. Lo importante nosotros no es solamente que nos gusten los niños, lo importante es que sepamos trabajar con ellos y que por tanto que de alguna manera estemos en condiciones de poder organizar. ¿Sabéis? Ahora está muy de moda el hablar de los educadores en términos de coreógrafos. Tenemos que ser buenos coreógrafos y montar buenas coreografías. Porque claro, en esto de las coreografías es una palabra que viene mucho del arte y de la danza, ¿no? Hay coreografías muy minimalistas, pero claro, las coreografías muy minimalistas, esto es como la nueva cocina, que uno se queda con hambre, ¿no? Puede que la coreografía minimalista sea muy interesante, pero efectivamente no te da entre una clase que tiene unas mesitas con unas sillas para que los niños se sienten, que es una coreografía absolutamente minimalista, a una clase que está llena de cosas, que los niños saben distintas cosas que pueden hacer, que tienen colores, que está lleno de actividad, es otra cosa muy distinta, ¿no? Que me encontré una vez también en Sao Paulo, he visto en Sao Paulo de lo mejor y de lo peor del mundo en educación infantil, una escuela de ricos, siempre me llevan a escuelas de ricos, tengo ganas de ir a una escuela de una favela a ver cómo se trabaja una favela. En una escuela de ricos es que los padres pagan sumas ingentes en educación infantil para que hagan cosas con sus hijos que ni se las figuran, ¿eh? Esto debe ser como en los hospitales o como en los restaurantes, que no sabemos lo que pasa dentro, porque si supiéramos a lo mejor ni nos atrevíamos a ir a cenar, ¿no? Bueno, pues los tenían sentados en sus sillitas delante de la televisión, a los niños en una circunferencia sentados delante de la televisión. Yo me quedé tan horrorizado que les dije, pero ¿y los niños están viendo la televisión? Y me dijo la directora, no, pero no los tenemos todo el día así. Y yo decía, solo faltaba, ¿no? Solo faltaba. Pero ya, y aún intentó justificarse y me decía, no, pero es que les pasamos vídeos infantiles. Y decía yo, bueno, vídeos infantiles, pues a lo mejor está bien en un momento determinado, pero vídeos infantiles a niños que todavía no andaban, que estaban en su silleta, digo yo, pues mucho interés no les debe tener. De hecho, la mitad de ellos estaban dormidos, o sea que muy interesante no debía ser el vídeo que les estaban pasando, ¿no? Pero la verdad es justamente esto. Esta es una coreografía muy minimalista. Esos niños están haciendo cosas que efectivamente podrían estar igual que una ficha, igual que un trabajo de estos un poco rutinarios. Pero entre esos, y ya veréis después otros modelos de niños que están saliendo por la ciudad con sus educadoras, que están en el parque, que hacen una investigación sobre elementos de no sé qué, que están en contacto con otros niños de otras escuelas a través de Internet. Esto es una coreografía mucho más rica, mucho más interesante, que realmente te motiva mucho más a estar en la escuela con ellos, ¿no? En resumidas cuentas, la escuela tiene que constituir un ecosistema de encuentro, tiene que compensar desequilibrios. Esta es la gran utopía del siglo XX frustrada, porque no hemos compensado los desequilibrios. Nos queda como otra parte, diríamos, a continuar en este nuevo siglo. Y, bueno, me alegró mucho que las políticas que hablaron antes lo tengan claro. Efectivamente, cuando ganó, bueno, yo soy del Partido Socialista allí, cuando ganó el Partido Socialista, el que iba a ir a educación me dijo, ahora toca a infantil. Y dije yo, ya era hora.
Es decir, porque estaban obsesionados con la secundaria, como que la secundaria, efectivamente, la formación profesional y la secundaria es la que va a traernos mejor desarrollo, más no sé qué, más no sé cuántos. Pues estaban muy equivocados. Es decir, pocos chicos van a llegar a la secundaria motivados lo suficientemente para estudiar, como no se empiece desde que son niños pequeños y como no vayan ya organizando su cabeza y organizando su forma de ver el mundo y hacer su proyecto de vida desde muy pequeñitos. Y hay que pensar que el 80% del desarrollo neurológico se ha cerrado a los 5 años. Es decir, que si algún trabajo se puede hacer de potenciación intelectual y de potenciación, diríamos, cognitiva de los niños, hay que hacerla antes de los 5 años, porque todo lo demás son añadidos. Y ya les comentaba antes, en este ejemplo, en esta investigación inglesa, niños que comenzaban a los 5 años nunca acababan de conseguir llegar al nivel de los que habían comenzado a los 3. Y esto es lo que está pasando, desgraciadamente, con muchos grupos de inmigrantes, por ejemplo, en Francia. En Francia la educación infantil, bueno, la están metiendo en la escuela progresivamente, pero hasta hace poco no era gratuita, había que pagarla. La educación comenzaba a ser gratuita a los 5 años. Bueno, pues como los inmigrantes y las clases bajas no tenían dinero, esperaban a escolarizar a sus hijos hasta llegar a los 5 años. Pues estos niños escolarizados a los 5 años nunca ya en el proceso escolar acaban consiguiendo los niveles de desarrollo escolar que tienen los niños que han comenzado a los 3, ¿no? Claro, no solamente por empezar a los 5, también porque son de clases bajas y clases tal y tienen menos motivación, pero ya el hecho de que diríamos, hayan retrasado 2, 3 años en años muy de imprinting intelectual, de imprinting cognitivo, es decir, que es cuando las configuraciones neuronales están funcionando.